Muy bien, hoy vamos a continuar con la parábola de los talentos. Una parábola también muy importante, una parábola bastante clara y sencilla también de comprender. Y recordemos que Jesús siempre se acercaba a sus discípulos y a las personas que le querían escuchar y tenía toda la voluntad para que ellos pudieran comprender estas verdades del reino, estas verdades espirituales, estos puntos importantes. De algún modo, pues él no lo habría hecho. Pero debemos hoy considerar bastante que Dios pues habló de esa manera para que todo mundo pudiera comprender estos puntos que iban a impactar de manera personal cada vida y que eran importantes, que no era cualquier cosa que se podía dejar a un lado. Me imagino que Jesús sabía y conoce el corazón de los hombres y sus tendencias, que por eso mismo les hablaba y les advertía por medio de su palabra. Hoy, con su ayuda, queremos que su Espíritu nos guíe de manera personal y de manera muy clara lo que Él quiere de nosotros hoy. Te invito a que hoy juntos podamos estudiar, escudriñar, pero sobre todo que seamos sensibles a lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos hoy. Te invito a que me acompañes al libro de San Mateo 25, 14 al 30, donde encontramos esta parábola, que dice de esta forma: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una historia que es muy sencilla de comprender, pero creo que es necesario que podamos entenderlo un poco más a profundidad. Sé que muchos tienen conocimiento de las Escrituras y pueden entender quién es aquel hombre, quiénes son sus siervos y qué son los talentos. Me gustaría que juntos podamos hoy entender un poco más el contexto, que podamos entender cómo es que los discípulos y las personas que estaban en ese momento comprendían y percibían esta parábola. Sabemos que el propósito de esta reunión no solamente es obtener un mero conocimiento, sino que Dios
sea pues revelando cosas muy personales e íntimas de su persona, de sus propósitos y sobre todo de su reino. Que hoy podamos juntos ir comprendiendo poco a poco cuál era el mensaje principal de esta parábola. Y para ello me gustaría comenzar mencionando quién era ese hombre que se iba por un tiempo y regresaba. Y creo que es bastante claro cuando leemos en su escritura de quién se trata y pues es Jesús, es Dios mismo. Hay un versículo y muchísimos versículos que hablan de este hombre, de Dios, de Jesús, pero hay uno que en particular en Hechos 1:9 al 11 dice claramente de Jesús. Y dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Creo que es importante, a lo mejor puede que tú no tengas tanto conocimiento de las escrituras, pero seguramente has escuchado de este acontecimiento que marcó la historia y que ha sido así siempre muy conocido en todo el mundo. Jesús mismo, Dios hecho carne, estuvo entre nosotros por un tiempo y se fue para cumplir la promesa de Dios y, y vemos que se fue por un tiempo, pero que regresará. Ya lo hemos venido escuchando en otras parábolas, su regreso, su venida está cerca y dice así, que así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vemos que ese hombre representa totalmente a Dios mismo, a Jesús. Pero vemos también que había siervos. Esos siervos creo que en nuestra actualidad pueda tener una connotación un poco negativa, pero en el tiempo de Jesús, en su cultura, en ese contexto, podemos entender que el siervo era alguien que servía obviamente a su señor, tenía un amo, pero no tenía esa connotación de esclavitud como tal o que estaba de una manera forzosa, de una manera en contra de su voluntad, sino era todo lo contrario. Un siervo en esos tiempos era un hombre de confianza, un hombre que tenía pues muchas responsabilidades bajo él. Era un hombre que los amos, el siervo, el dueño tenía pues mucha confianza a este tipo de personas, tanto así que obviamente eran muy cercanos a la persona, porque pues eran hombres que tenían toda la voluntad, tenían toda la humildad de servir a su Señor, y lo hacían con gusto, con alegría, eran parte de la familia también. Eran personas que tenían el mismo propósito y objetivo que tenía su Señor. Con esto, pues me gustaría que juntos pudiéramos ir comprendiendo parte a parte. Vemos también que se habla de les asignó talentos de acuerdo a sus capacidades. Esos talentos, pues en ese tiempo también era una unidad de peso que se le daba pues a los metales, plata, oro, bronce. Y quiero que podamos juntos hoy ver un poco más cuánto es que se le encomendó al primer siervo, que se le dieron 5 talentos. Si era una unidad de peso, podemos calcular que equivalía a unos 175 kilos de oro. Aquel siervo al que se le asignaron 5 talentos, 175 kilos de oro, es muchísimo. Si lo traducimos en dinero en nuestra actualidad, creo que es mucho, mucho dinero. El segundo recibió 2 talentos, 70 kilos de oro.
podemos darnos cuenta que este hombre era demasiado rico. Y el tercero recibió un talento, unos 35 kilos de oro. Nos damos cuenta que este hombre era demasiado rico y que les tenía mucha confianza a sus siervos y que no les dio cualquier cosa. Podemos ir comprendiendo lo que en ese tiempo las personas que escuchaban a Jesús hablar esta parábola podían entender perfectamente. Era algo tan familiar para ellos que no cabía la menor duda lo que Dios quería aplicar de manera personal en sus vidas. Para eso creo que hoy tenemos que irlo comprendiendo también para poderlo digerir, para poderlo entender, para que de manera razonada podamos reflexionar con profundidad el verdadero mensaje de esta parábola. Si bien es cierto, esto es información, creo que también muy importante para que no quede la menor duda de quién se trata y de qué importante es que hoy podamos, con la ayuda de Dios, entender pues esa verdad para nuestras vidas, esa verdad que, como lo decía hace un momento, va a impactar en nuestra vida presente aquí en la tierra y que también va a repercutir en la eternidad. Así es Dios. Dios es ese hombre rico, grande en maravillas, es Dios soberano, que no escatimó en su creación, no escatimó en su creación y vemos que Dios así le plació hacer el cielo, la tierra, el universo, todo lo que vemos y lo que no vemos también, mostrando su poder, mostrando su gran capacidad, su soberanía sobre todas las cosas. Y vemos que este era un hombre muy rico, era un hombre que tenía a su cargo siervos. Y Dios es Dios. Dios es aquel que tiene pues el poder y la autoridad sobre toda su creación. Vemos que Él creó el universo y muchos de nosotros conocemos las estrellas, hemos escuchado hablar de ellas y dice su palabra que Él hizo millones de estrellas con el poder de su palabra. Y en el Salmo 147:4 podemos ver algo muy particular, muy sorprendente, la verdad. Dice que Él cuenta el número de ellas y a todas ellas llama por su nombre. Ciertamente nosotros estamos muy limitados, no conocemos mucho más del universo que las estrellas, pero Dios a cada una le puso nombre. Eso quiere decir que a cada una la hizo especial y diferente. Qué maravilloso es nuestro Dios que hizo como a Él le plació y como Él quiso y quiso manifestar su poder y su gloria a través de su creación. Vemos también que en la tierra pues hay diferentes animales, hizo diferentes plantas, árboles, flores y en una gran variedad inmensa que creo que no podríamos mencionar, pero Dios así es. Dios es muy rico en creatividad, en poder, en grandeza. Dios hizo animales con un propósito, no los hizo iguales a todos. Hizo al elefante, hizo a la hormiga, y todas con un propósito. Las plantas también les dio belleza particular, pero también a todas las hizo diferentes, con aromas, con colores, en diferentes lugares, en diferentes hábitats. Dios en los océanos, multitud de peces, multitud de seres vivientes también, grandes y pequeños. Dios los hizo así, en su soberanía y en su poder. Dios asimismo también nos hizo a nosotros los hombres, un poco menor que los ángeles, pero que tenemos el privilegio de haber sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Eso no quiere decir que seamos igual a Dios, pero Dios puso en nosotros muchas características de Él. Ciertamente Él es el creador por excelencia, el diseñador inteligente, el que ha hecho todo, el que no tiene principio ni tiene fin. Y a nosotros pues también nos dio habilidades para poder inventar y crear cosas a otro nivel, pero Dios nos puso también esas habilidades que reflejan
que reflejan y hablan del poder de Dios. Dios nos dio esa conciencia, nos dio ese razonamiento, nos dio habilidades de todo tipo. Y aquí es donde me gustaría mencionar que Dios, en su poder, en su soberanía, a Él le plació hacernos diferentes, con diferentes capacidades, con diferentes características. Hizo diferentes razas, diferentes colores de piel, de cabello, con diferentes rasgos, pero asimismo también nos dio diferentes habilidades. Y vemos así como este hombre rico que habla la parábola repartió conforme la capacidad de ellos. No les dio ni más ni les dio menos, les dio lo que era necesario y lo que era su voluntad. Asimismo, en Santiago 1:17 podemos encontrar este versículo que también es clave para entender lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace a través de su poder. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nos queda claro que todo proviene de Dios, todo ha sido dado por Dios. Y aquí podemos ver y darnos cuenta que todo talento, que ahora podemos interpretarlo así, de esta forma, ya no es mucho oro, pero es algo así de preciado. Esos talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, esas habilidades de todo tipo, habilidades físicas, habilidades intelectuales, habilidades lingüísticas, habilidades en muchas áreas de la vida, pero también podemos gozar de una voz, podemos gozar de la vida misma, de la fuerza, de la salud. ¿Cuántas cosas más pudiéramos nombrar? Todas las cosas buenas provienen de Dios y son de Dios la riqueza, la posición en la que te encuentres. Yo creo que también hasta de esos ciertos privilegios que Dios te ha dado, todo proviene de Dios. Facilidades de palabra también. Aquellas personas que son muy diestros en diferentes áreas de la vida, esas oportunidades que has tenido de ir a la escuela, de tener salud. Bueno, son innumerables las cosas que podemos mencionar, pero esos talentos, esas habilidades, esos privilegios que Dios nos ha dado, solamente provienen de Dios. Y es ahí donde podemos también darnos cuenta que el corazón del hombre siempre se inclina hacia el mal, se inclina a apartarse de Dios, se inclina a la desobediencia y al pecado. Y podemos entender y ver cuántas personas con poder, con autoridad en la tierra, Dios les ha dado esa oportunidad y probablemente han hecho mal uso de ella. Y da temor, porque la Escritura habla muy claramente que todos daremos cuentas delante de Dios de todo lo que Él nos ha dado. Y podemos ver gente también con posiciones económicas, con mucha riqueza, que no ha hecho buen uso de ella para glorificar a Dios, sino para glorificar y exaltar la carne y exaltar pues el egoísmo del ser humano. Pero también asimismo gente que probablemente no tenga nada y así también ha deshonrado a Dios. Porque muchas veces teniendo mucho, desconocen a Dios, pero también no teniendo nada o muy poco, igual se deshonra a Dios. Esto debe quedar claro porque en general Dios ha repartido y Dios ha dado a todos conforme su voluntad. Aquí hablamos de personas que probablemente no tengan el interés de conocer a Dios ni de acercarse a Él. Pero también aquí vemos que Dios en su misericordia había escogido a unos siervos. Y es aquí donde vamos a comenzar a enfocarnos
pues en el creyente, en aquel que realmente cree en Dios, en aquel que ha nacido de nuevo, en aquel que tiene una relación con su Señor. Y podemos ver que es un privilegio el poder ser un siervo de Dios, el poder ser un hijo de Dios, en el tener esa cercanía, en el ser parte de ese reino de los cielos. Creo que es súper importante el hecho de darnos cuenta que si nosotros no valoramos esa posición y esos talentos que Dios nos ha dado y no entendemos esa responsabilidad, creo que estamos en graves problemas. Por eso mismo Jesús hablaba esta parábola, no solamente por hablarla, no solamente para tener un conocimiento simplemente, sino era para revelar esa verdad espiritual. Esto era muy importante que se comprendiera y que se comprendiera que tenemos una responsabilidad delante de Dios y que sí, somos diferentes y que no todos tenemos las mismas capacidades y habilidades, pero Dios ha puesto en nosotros algo, que nos toca descubrirlo, que nos toca ponerlo a trabajar, que nos toca perfeccionarlo y nos toca esforzarnos, pero sobre todo buscar la gracia de Dios, buscar la ayuda de Dios, porque ciertamente necesitamos la guianza de su espíritu y la fortaleza de su poder para poder multiplicar, para poder crecer, para poder aprender más y sobre todo para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas, para servir a nuestro prójimo. Necesitamos la gracia y la ayuda de Dios. Pero ciertamente Dios no nos ha dejado desprovistos de esos recursos, de esas aptitudes que podemos nosotros poner a trabajar diligentemente para llevar pues más gloria a Dios. Y es por ello que hablo a los creyentes, hablo a todos aquellos que hemos conocido de Dios, aquellos que son siervos y que debemos comprender que Dios nos dio algo. Ninguno de nosotros nos quedamos sin nada. Todos tenemos algo que poder trabajar para el reino de Dios. Es donde podemos también entender que Dios, en su misericordia, nos ha llamado para ser útiles en el reino de Dios. Podemos hoy entender que en el caminar con Cristo vamos a ir conociendo más de Él, pero también vamos a ir comprendiendo qué Él nos está pidiendo a nosotros. Como bien decíamos, es una parábola bastante sencilla, pero que tiene puntos muy específicos. Uno de ellos es que Él le dio conforme a su capacidad. Dios no nos ha dado más de lo que podamos, ni nos va a demandar más de lo que podamos dar. Pero Él sí lo sabe. Si Él te dio 5, Él verá la diligencia y verá tu corazón, cómo es que tú has trabajado con esos 5 talentos. Pero Él sí te ha dado uno también. También Él sabe tu capacidad y Él sabe lo que espera de ti. Lo importante aquí es que nosotros seamos diligentes y esforzados, que seamos obedientes, que tengamos ese corazón y esa voluntad para cumplir su obra aquí en la tierra. Pero también vemos que al final vendrá Jesús y también rendiremos cuentas de todo lo que hagamos y ahí va a ser algo muy personal. Ahí no tiene nada que ver como en qué hiciste como grupo, no, qué hiciste en lo personal, qué hiciste con esos talentos que Dios te dio. Si has tenido habilidad para el canto, para hablar de su palabra, para servir a otros, para atender a las viudas, a los huérfanos. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho para el reino de Dios? Es importante que hoy meditemos y hoy razonemos realmente de manera muy personal qué estamos haciendo para extender el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo para glorificar a Dios aquí en la tierra? Para Él es muy importante que lo que Él te ha dado lo emplees para su gloria, no para cosas personales,
porque ciertamente muchos podrán tener esa habilidad de generar riquezas aquí en la tierra. Ciertamente en tu corazón está el poder ayudar a alguien, al necesitado, al desamparado. ¿Qué estás haciendo con tus riquezas? Y aquí es importante no malinterpretarlo, porque ciertamente muchos pudieran decir, bueno, es una herramienta para poder despojar a las personas de lo que ganan, de lo que tienen, pero no, de ninguna manera. Aquí Jesús va al corazón. En tu corazón está el servir, el ayudar, el ver por el desamparado, por el huérfano, por la viuda, por tu hermano con necesidad. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? O si bien es cierto, Dios te ha dado un talento en lo musical, en el canto, realmente eres un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios que emplea esto para alabar a Dios, para exaltarle, para que Él sea glorificado mediante la administración de sus alabanzas. Has llegado a personas con esos cantos, has utilizado ese talento para la gloria de Dios. Desafortunadamente muchas personas, y lo vemos en el mundo, tienen talentos de ese tipo y lo que hacen es exaltar al mundo, exaltar la vanidad del mundo, exaltar al hombre, exaltar el pecado, exaltar muchas cosas que no glorifican para nada a Dios. Pero tú como creyente, tú como siervo, estás dando, estás dando la segunda milla, te estás esforzando, estás poniendo a trabajar esos talentos que Dios te ha dado, esa facilidad de palabra, esas habilidades físicas para ayudar al que no tiene, para el que está enfermo, para el que está postrado. Todo eso cuenta, todo eso vale en el reino de los cielos. Pareciera insignificante a lo mejor, o pudiera ser algo que no contemples como algo espiritual, pero Dios sí lo valora, Dios sí lo contempla. Podemos ver que también habrá una recompensa y habrá un momento en el que Jesús nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Debe llenarnos de mucho temor también, el que hoy podamos entender de manera particular, Dios, esto que tú me has dado diligentemente, esforzadamente, lo he puesto delante de ti y lo he llevado para cumplir tus propósitos. Para eso quiero decirte que aquí había un hombre que se le dieron 5 talentos y los multiplicó. Vemos un hombre que se les dieron 2 talentos y también los multiplicó. Y vemos un hombre que se le dio 1 y vemos su acción. Y una acción muy triste, pero que al final Dios también vino y le pidió cuentas. Y vemos el castigo, la recompensa que tuvo. Y la verdad es que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos hoy mismo poner a trabajar esos talentos que Dios nos ha dado, con esa actitud de servicio, de humildad, con esa actitud de reconocer también nuestra incapacidad, nuestras dificultades, porque muchos de nosotros probablemente desarrollar esos talentos puede costar, pero yo creo que es ahí donde nosotros podemos depender más de Dios. Es ahí donde nosotros debemos correr a nuestro Señor para buscar esa gracia, para buscar esa ayuda. Y yo creo que Dios se agradará de ello. Vemos cómo es que Dios no tiene ni una medida, ni le va a pedir más de lo que te ha dado, pero tampoco tiene como esa medida de éxito. Él solamente busca corazones que quieran hacer su voluntad y que estén comprometidos con la extensión de su reino, que estén comprometidos y que amen realmente a su Señor. Porque cuando hay amor, van a ser naturalmente ese extender su reino, esa causa, ese mismo propósito. Serían uno solo, un corazón, con una misma visión, un mismo rumbo, con los mismos intereses, que así podamos ser hallados delante de Dios. Para ello me gustaría compartirte un ejemplo
de quién es un hombre que ha recibido 5 talentos y quién ha recibido un talento. Yo creo que podría resumirlo solamente en 2 tipos de personas: aquellos que han recibido más y aquel que ha recibido menos. Pero vemos aquí un ejemplo bastante hermoso, bastante claro. Probablemente has escuchado hablar de estos personajes que seguramente puedes encontrar sus biografías en internet. Yo te invito a que puedas leerlas con atención, que puedas estudiarlas, que puedas tenerlas consideradas como una lectura en tus devocionales. Creo que es bastante bueno el que podamos ver cómo han existido hombres en toda la historia del cristianismo, en toda la historia del mundo, hombres que han amado a Dios, que han impactado en su época y hasta estos tiempos. Y aquí podemos ver a un hombre que recibió 5 talentos. Este hombre se llamó George Müller, un hombre de origen alemán que nació en 1805. Este hombre venía de una familia pues acomodada, no adinerada, pero sí acomodada, tenían los recursos para poder estudiar. En esa época él estudió pues teología con miras de dedicarse a administrar una iglesia, con intereses meramente egoístas, para tener una vida cómoda, para tener una vida quieta y resuelta. Pero este hombre, después con el tiempo, pues realmente tuvo un encuentro con Dios y una convicción genuina. Se dio cuenta de su condición pecaminosa, egoísta, y, y pues por la misericordia de Dios, pues conoció realmente a Jesús. Tuvo una conversión real y genuina. Este hombre tenía gran facilidad para aprender idiomas. Entre ellos, pues también sabía griego, latín y hebreo. Tenía estudios de teología y, y bueno, tenía muchas habilidades. Venía de una familia acomodada, donde no había carecido de recursos y, y bueno, pues vemos aquí un hombre preparado, un hombre con muchas habilidades también. Después de su conversión, podemos ver que él tuvo un llamado. De hecho, se le conoce como padre de huérfanos. Tuvo un llamado a servir a aquellos niños desamparados, huérfanos, que estaban en una situación muy precaria, y Dios los llevó a servirlos. Junto con su esposa pudieron establecer un lugar donde atender a los niños, que primeramente fue en su casa. Este hombre, lleno de esa pasión por Dios, de ese amor por Dios y de esa comprensión de que tenía una responsabilidad en sus manos y que si Dios lo había rescatado, lo había salvado, era con un propósito. Y él iba a poner esos recursos que Dios también le había dado, esos talentos y habilidades también, para poder servirlos, para poderlos atender y para extender su reino, para predicar de su palabra. Vemos que este hombre que predicó en diferentes partes del mundo, Dios lo llevó a diferentes lugares para predicar su palabra, para impactar no solamente a los huérfanos, sino también a muchas personas. Los llevó a los pies de Cristo. Con el tiempo vemos que no se quedó solamente en una casa hogar pequeña. Lo llevó a hacer muchos orfanatos. Hasta el día de hoy creo que permanecen algunos de ellos. Y Dios lo llevó con su gracia, lo guió con su espíritu. Y tiene muchas anécdotas, tiene muchas historias de fe que alientan al cristiano, y vemos cómo es que su relación era muy estrecha y muy íntima con su Señor. Vemos que era un hombre de fe, era un hombre apasionado por Dios, apasionado por servir a su prójimo. Vemos que también pues impactó en su época, impactó hasta estos tiempos también. Podemos hoy leer su biografía, pero también algo que me llama mucho la atención es que fue un hombre que vivió
93 años, 93 años lúcido, con fuerzas, y que estuvo siempre muy activo para extender el reino de Dios. Este hombre se le dio mucho, se le dieron 5 talentos si queremos verlo de esa manera. Se le dio muchos recursos que él puso a los pies de su Señor y que no los utilizó de manera egoísta, no los utilizó de manera para hacer tesoros aquí en la tierra, ni para vivir solamente cómodamente y olvidarse de los propósitos por el cual Dios lo había llamado. Si bien es cierto, él pudo haber optado por vivir cómodamente, haberse encargado de una congregación y vivir así, tranquilamente, sin esfuerzo, sin dar más, sin hacer la voluntad de Dios, sin atender el llamado que Dios lo había llamado. Vemos aquí un hombre que Dios le dio mucha vida, así le plació a él, 93 años. Y por lo contrario, vemos a otro joven y esa es otra biografía que quiero compartirte brevemente, pero que nos dejará mirar con más claridad lo que quiero transmitirte el día de hoy. Este joven, Samuel Morris, que así se le llamó, aunque su verdadero nombre era Kabú, era un joven africano que pues nació en África y que pertenecía a una tribu, y su padre era líder de esa tribu, y por eso se le conoce como el príncipe Kabú, porque su papá era el líder de esa tribu. El hecho de tener ese liderazgo no lo hacía rico ni con privilegios, sino con muchas responsabilidades a su padre, y por eso a él se le llama el príncipe Kabú. Como es común, había también riñas entre tribus, y en una de esas riñas y conflictos que había en esas tribus, pues Kabú fue raptado por la tribu contraria, donde pues fue llevado cautivo, donde pues sufrió muchos tipos de abusos físicos, maltratos, golpes, humillaciones, que llegó el momento en el que Kabú no soportó más, y pudo escapar a la selva sin un rumbo, sin una dirección, hasta que llegó pues a una plantación de café donde pues pudo ser refugiado sin hablar inglés, sin conocer el mundo exterior. Llegó a esta plantación de café donde lo recibieron y donde conoció a un joven que le habló de Cristo y donde él pudo pues conocer a Dios, pudo escuchar el evangelio. Y este joven, con esta situación que te comento, pues llega un momento donde tiene también una convicción del Espíritu Santo y Dios tratando con él, pues realmente se humilla a Dios, se acerca a él y le conoce realmente. A partir de ahí, Kabú o Samuel Morris cambió, recibió y entendió quién era Dios. En su poco conocimiento, sin una instrucción cristiana en el hogar, sin haber antes conocido del Evangelio, él conoció el Evangelio y creyó, y Dios lo salvó. Dios se reveló a su vida. Este joven, a partir de ahí, nació en él ese fervor de llevar el Evangelio a la tribu, a su tribu realmente. Estaba tan enamorado, tan lleno de fuego del Espíritu en su vida que él quería hablar de Cristo, él quería hablarle a todos de quién era Dios y qué podía hacer qué podía hacer en sus vidas. Este hombre pues estaba limitado de muchas formas porque no sabía dominar el inglés, no sabía leer, no sabía escribir, pero él comenzó a aprender, él comenzó a esforzarse y a aprender, él comenzó a medio leer, a medio escribir, y con lo poco que tenía, él quería más y más conocer de Cristo. Muchos de ellos
pues veían en él que pues tenía muchas limitaciones y le decían, no puedes ir a predicarle a tu tribu hasta que aprendas más de Jesús, hasta que aprendas más de él. Algunos le aconsejaron irse a Estados Unidos para prepararse y él siempre tan dispuesto dijo, Estados Unidos, quiero prepararme, confió en Dios y se lanzó a la aventura, sin un centavo, sin nada, sin saber a dónde iba tampoco. Se embarcó en un navío que iba pues a Nueva York, no llevaba para pagar el pasaje y fue para servir en la embarcación y también ahí sufrió muchas humillaciones, desprecios de la gente, porque él les hablaba de Cristo, él quería que todo el mundo le conociera y fue humillado y despreciado, pero durante ese transcurso Dios hizo la obra también con lo poco que Cabú llevaba, por decirlo así, porque en realidad llevaba todo, tenía a Jesús, tenía esa salvación de parte de Dios y tenía el Evangelio de Cristo en su corazón, lo poco que él podía transmitir, el servicio que él daba, el amor que desbordaba, eso predicaba también del Evangelio. Terminando ese viaje que fue largo, la mitad de la embarcación creyó en Jesús, incluyendo al capitán, que era un hombre muy malvado. Vemos que este joven, apasionado también por Dios, por extender su reino, fiel a su Señor, fue a Estados Unidos y ahí conoció a una persona que le habían dicho que le iba a enseñar mucho de Jesús. Un hombre preparado, un hombre encargado de una iglesia, con muchos estudios. Sorprendentemente, aprendió de Cabú. El que iba a ser enseñado, enseñó al maestro. Vemos que Cabú era un joven que no sabía expresarse muy bien, era muy poco expresivo también en sus emociones, era un joven con una voz pausada según los registros, como describe su biografía, un hombre que no tenía, por decir así, algo atractivo en él, pero tenía todo que era Dios en su vida. Y este joven impactó a mucha gente en el estado de Nueva York, donde fue. Impactó a los congregantes con su testimonio, impactaba a los misioneros con sus historias y enseñaba aún a los ministros esa llenura del Espíritu Santo en su vida, ese amor y ese servicio que él tenía por las almas y esa pasión que reflejaba y transmitía a los que le rodeaban, impactó demasiado muchas vidas también. Este joven, a la edad de 20 años, en Estados Unidos, muere de una neumonía, acostumbrado fuera de lo que estaba acostumbrado, al calor de África, a los fríos intensos en Nueva York, pues enferma gravemente de neumonía y muere a la edad de 20 años. Este joven con su vida impactó a muchos misioneros en esa época que después fueron a predicar y a llevar el evangelio a esas tribus de donde provenía Cabú, Samuel Morris, que así se le llamó. Vemos aquí a alguien también que tenía un poco, pudiéramos decir, o sea que se le dio un talento, pero no por haber recibido un solo talento, lo escondió o lo despreció. Al contrario, se esforzó y lo llevó y lo multiplicó. Y vemos cómo es que Dios hizo la obra a través de este joven. Se le dio 20 años de vida. Si te das cuenta, en todos los aspectos podemos ver que Dios así le plació, que naciera en una tribu sin tantos conocimientos, sin tantas oportunidades, limitaciones muchas, pero lo poco que se le dio y aún la poca vida que tuvo, la utilizó para glorificar a su Señor. Es ahí donde podemos entender que Dios seguramente
a George Mueller, Samuel Morris y muchos más que cuenta la historia. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. A ambos también. Y quiero que nos vayamos a algo más cercano, algo más práctico. Seguramente en tu congregación, o seguramente en tu familia, o en algún sitio tú has conocido a alguien también con muchos talentos y que también los ha utilizado para bien y para extender el reino de Dios, porque también los hay. O también aquellos que solamente tienen uno, tienen pocos talentos, pero los pocos talentos que Dios le ha dado los han utilizado para glorificar a Dios. Y aquí es algo que también nos motiva a todos, nos debe alentar, que si tú estás enfermo, que si tú tienes incapacidades físicas, eso no debe ser una limitación para glorificar a Dios. Seguramente tú puedes interceder y orar por aquellos que predican. Seguramente tú puedes amar y servir a aquellos necesitados. Seguramente tú puedes servir y amar a tu familia. Tú puedes servir y amar y predicar si Dios te ha dado esas habilidades también para llevar su palabra a diferentes lugares. El punto es que esté un corazón en nosotros de servir a su Señor con diligencia y con esfuerzo, pero sobre todo fijando nuestros ojos no en lo terrenal, sino en lo celestial. No importa, no importa si es mucho o es poco, o es muy visto o es invisible tu servicio. Dios lo ve. Recuerda, Dios mira toda la tierra, con mucha atención está observando al hombre para mostrar su favor para aquellos que tienen un corazón recto, perfecto, un corazón que quiere servirle. Él quiere mostrar su poder a través de tu vida, de la mía, con lo que Él te ha dado. Dios no es injusto, porque sí da mucho temor ver ahora. Y creo que con estos ejemplos y más me impactaba el de Samuel Morris, el príncipe Kabú, este joven africano, que la verdad es que entonces podemos comprender cuando el Señor viene a sus siervos y les pide cuentas, que no habrá excusa, no habrá excusa alguna de decir que no pudimos, que no, que por qué se nos dio poco. No podremos cuestionar nada, ni escudarnos en nada, ya que lo poco que Dios te ha dado lo podemos emplear para glorificarle a Él, para reflejar pues ese amor de Dios en nuestras vidas. Dice su palabra que Él llegó con el siervo que se le había dado solo un talento. Y él contestó de esta forma. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges de donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Vemos aquí que este siervo ya no percibía a Dios de la misma forma que los otros dos siervos. Tenía una percepción ya muy distorsionada y diferente de quién era su Señor. Probablemente el hombre puede deslizarse, puede acomodarse, puede perder el rumbo y puede llegar el momento en el que en su vida, en el caminar con Dios, pueda dejar de ver a Dios y pueda dejar de percibir quién es Dios. Este hombre ya no decía que Dios era injusto. Tiene una percepción muy distorsionada de quién era Dios, de quién era Jesús. Muchas veces se puede pensar que tenemos poco, que fuimos víctimas de las circunstancias y que no tuvimos las mismas oportunidades que otras personas. Pero es ahí donde Dios quiere presentarse de una manera más profunda en nuestras vidas y es donde quiere mostrar su poder en nuestras debilidades. Y esta es una invitación para que
no se pierda el rumbo, para que no dejemos de ver a Cristo, para que al contrario podamos depender más de Él. Así tengas muchas habilidades o pocas, hoy podamos entender que Dios es justo, que Dios es poderoso, que Dios es el dueño de la obra, no nosotros, pero que Él quiere siervos y siervas que tengan el corazón dispuesto para servirle, para extender su reino. Lo demás, sea uno, sean 5, Dios quiere que no escondamos lo que Dios nos ha dado, porque llegará ese momento en el que el Rey regrese y nos pida cuentas de manera personal. Y hoy, con la ayuda de Dios, podamos meditar y reflexionar. Esta parábola fue dicha por algo, y no solamente para llenarnos de mero conocimiento, sino de que hoy podamos entender qué Dios pide de cada uno de nosotros y que Él pueda escudriñar el corazón en lo profundo y podamos entender para qué hemos sido llamados, para comprender que si estamos en el camino realmente de acuerdo a la voluntad de Dios o no estamos o estamos haciendo nuestra voluntad, que si realmente estamos dando lo que Dios nos pide. Recuerda algo, Él dio conforme a nuestras capacidades. No va a pedir más allá, solamente lo que podíamos haber dado. Que Dios hoy sea pues hablándonos de manera muy personal, que Dios sea sellando su palabra en nuestro corazón para meditarla, para pensar que Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Dios tiene buena voluntad para con los hombres aquí en la tierra y Él anhela recibirnos. Él anhela recibirnos en su reino y nosotros anhelamos escuchar: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es que realmente no hacemos mucho, más bien realmente no hacemos nada. Realmente el que obra y quiere obrar a través de estos vasos de barro, de estos utensilios de barro, es el dueño de la obra. Que sea Dios pues hoy trayendo algo fresco en nuestro corazón y trayendo a nuestra memoria lo que debemos hacer como hijos de Dios, como sus siervos, porque es un privilegio y debemos tenerlo así. Es un privilegio el que podamos servir a nuestro Señor el tiempo que tengamos en esta tierra. Sean 93 años, sean 20 años, sean 15 años, pero glorifica a Dios. Que no pase otro día más sin que podamos multiplicar lo que Dios nos ha dado, que procuremos, que nos esforcemos. Y ciertamente la salvación no es por obras, pero realmente cuando alguien es salvo y tiene en su corazón realmente la llenura de su espíritu, no estará quieto, tendrá que dar. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, que seamos diligentes y esforzados. Así como Dios le decía a Gedeón: ve con esta tu fuerza, ve con lo que tienes, ve con lo que Dios te ha dado, y Dios será glorificado en todo lo que hagamos. Pues realmente es una parábola que a mí en lo personal me ministraba mucho, me recordaba mucho lo que Dios quiere con cada uno de nosotros y me alentaba a seguir trabajando, a seguir buscando más la dirección de Dios y su gracia. Yo espero que también esta plática te haya servido en el área que tengas la necesidad y que Dios te haya bendecido de manera pues muy profunda y personal. Mi buen amigo y Dios, mi gran Señor y Rey, mi príncipe de paz, postrado ante ti estoy. Hoy quiero ver tu faz, vivir tu santidad. Mi buen amigo
quiero ver tu faz, vivir tu santidad, ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad, ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad. Mi buen amigo y Dios, mi gran Señor y Rey, mi príncipe de paz, postrado ante ti estoy, hoy quiero ver tu faz, vivir tu santidad, ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad, ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad. Para ser mi corazón fuerte y valiente, envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego para ser mi corazón fuerte y valiente. Envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego. Ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo, desde este día te doy. Oh, ven a encender tu ofrenda, Señor, te ruego, envía el fuego. Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida, mi todo, desde este día te doy. Oh, ven a encender tu ofrenda, Señor, te ruego, envía el fuego. Amado Señor, te agradezco mucho porque tú nos has dado esta bendita palabra donde tú te revelas, donde tú dejas pues bien en claro lo que pides también de tus hijos. Padre, queremos hoy que tú seas, Señor, grabando esta palabra en los corazones de aquellos que han escuchado y que tú seas hoy, Señor, haciendo una transformación en el corazón, en la mente, Señor, de las vidas que han escuchado. Padre, muchas gracias porque nos has considerado como tus siervos. Henos aquí, Señor, con humildad, con sencillez de corazón. Padre, que hoy podamos realmente pues atesorar pues esta palabra que viene de lo alto.
Bendice, bendice donde quiera que escuchen estas palabras. Y Padre, termina tu obra, Señor. Termina tu obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.